buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos hoy quiénes son nuestros invitados. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Objeción de la Cámara a la elevación de aranceles para la importación de bienes de consumo, que se eleva según el gobierno para proteger la dolarización. El presidente de la República los invita a presentar argumentos que permitan la revisión de la medida. El costo de vida en el Ecuador. Además, nos acompañará Esteban Bernal, asambleísta de Creo. Denuncia al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, pedido de medidas cautelares a un juez e insistencia a la Asamblea Nacional para juicio político contra miembros del Consejo de la Judicatura. También estará Silvana Pastor, vicepresidenta administrativa y financiera de la empresa Gente Oil, contratista para la explotación y exploración del bloque Singue. Réplica a Fernando Villavicencio sobre estudio sísmico y de reservas del campo Singue que se mantuvo oculto, influyendo en la tarifa de producción de ese campo petrolero. El nuevo mandato político de la consulta popular se está cumpliendo en la fase preliminar de las buenas intenciones. Alfredo, buenos días. Buenos días, Alondra. Buenos días a todos. En efecto, el programa económico, la reestructuración administrativa de la Asamblea y la guillotina anticorrupción del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana saltan a la vista como partes inseparables. Aunque digan todo lo contrario los actores políticos, pues que digan eso forma parte de la misma vegetación. En ese perfil destaca como una conveniente distracción la prisión preventiva de un exministro de Lenín Moreno, mientras los de Correa disfrutan de libertad y riquezas, así como el narcoterrorismo de exmilitantes de las FARC achica a la patria soberana perjurada hasta la náusea. Por el momento resalta entonces en el programa económico su declaratoria de buenas intenciones, que ha sido bien recibida, pero también su ejecución, que aunque digan mil veces lo contrario, va a depender de la reestructuración de la Asamblea y de las evaluaciones del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Sin embargo, dentro del programa económico brota como el aspecto más sensible la equidad en el sacrificio del costo entre Estado y ciudadanía. No luce equitativo en la presentación y peor en la ejecución, que depende de un Estado clientelar a la que la discrecionalidad y prepotencia de una década volvió no creíble. Por ejemplo, en el ajuste del impuesto a la renta, se eleva a la calidad de responsables de asumir mayor costo en el descalabro que causó la corrupción a jóvenes profesionales y empresarios que ganan más de $100.000 anuales, que pagan ya 35% de impuesto a la renta. Le eliminan los descuentos por educación, salud y vestimenta y les gravan los seguros de salud, cuando el Estado no ofrece servicios de calidad como en países con carga tributaria más alta. Y cuando además esos ingresos no son renta, sino que se utilizan para adquirir bienes que pagan impuestos, como la vivienda. Mientras los corruptos tienen su renta libre de polvo y paja en ocultos paraísos fiscales que la Fiscalía no investiga, mientras exige devoluciones que no comprenden la tajada del león, la de los sobreprecios. Para agravar esta iniquidad, que arrebata 2 meses de sueldo y grava el 13º, resulta que lo recaudado no solucionará nada, porque son a duras penas el 1% de los contribuyentes. Y no tienen quien los defienda, porque la oposición sueña en el paquete. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Siempre hay gremios que encuentran alguna falla y no está mal. De todas formas, todo es revisable. Todo en la vida puede ser cambiado si es que tenemos algún buen argumento para que nuestra verdad no se considere como tal, indicó el presidente Lenín Moreno en La Tacunga. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Buen día, bienvenido a Contacto Directo.
Buenos días, Alfredo. Gracias por la invitación y un saludo cordial a todos sus televidentes. ¿Cuál es el buen argumento de la Cámara para oponerse al alza de aranceles en la importación de bienes de consumo? Bueno, primero agradecer esa apertura que da el presidente para mejorar un plan económico que debería convertirse en un plan de generación de empleo. El corazón del tema, los comerciantes sentimos que sin el peso de más aranceles, el comercio pudiera crear decenas de miles de empleos de calidad. ¿Por qué decimos esto? Nosotros hicimos un estudio técnico, aquí lo muestro a las cámaras, que se lo hicimos llegar a todo el Frente Económico en su debido momento, donde demostramos de forma técnica cómo tuvieron un efecto las salvaguardias, un impacto negativo tanto en la producción como en el empleo. Se perdieron 1.450 millones de dólares en producción y más de 270.000 empleos directos. Por eso nosotros decimos, hay que hacer las cosas distintas y el planteamiento es, el comercio puede generar, ya actualmente el comercio es la principal actividad generadora de empleos directos, puede generar decenas de nuevos miles de empleos más, pero para que esas decenas de miles de empleos nuevos se generen, se requiere no solamente las reglas claras, sino tener la certeza de que no se van a subir los aranceles por el tiempo que le queda al gobierno. Porque lo más importante es que no es necesario subir aranceles. Hemos traído también un cuadro que demuestra la evolución de la cuenta corriente y esto es algo verdaderamente interesante. Aquí demostramos que la salida de dólares se origina en el sector público. Tenemos el resultado ahorro-inversión en el sector público y sector privado de los últimos 4 años y como podemos apreciar, todos los años es siempre negativo este saldo y esto es lo que presiona la cuenta corriente. Entonces, el origen está aquí en el sector público. No es necesario para salvar la dolarización poner aranceles. Eso es un mito, eso es un unicornio. Eso no existe. Como lo acabamos de evidenciar, el problema está en ese déficit fiscal. Eso es lo que hay que resolver. Bienes de consumo son aproximadamente el 20 o 21% de las importaciones totales. 55% son bienes de capital y materias primas a las que se ha ofrecido no aumentar aranceles. Y aproximadamente el 25% combustibles con arancel cero y subsidiados. Los bienes de consumo, ¿por qué se consideran inversiones también? Bueno, las importaciones son inversiones productivas que contribuyen a la generación de empleo. Guayaquil es comercio, el Ecuador es comercio, el comercio, decíamos hace un instante, es la principal actividad generadora de empleo. Entonces, esas importaciones son productivas cuando son materias primas, cuando son bienes de capital, cuando son bienes de consumo duradero o no duradero. Eso es lo que le facilita la vida a la gente, eso es lo que le fortalece el poder de compra. Al poner aranceles o poner más aranceles, lo único que se le hace es taladrarle el bolsillo a la gente, que su plata se le derrita, que le alcance para menos cosas. Por eso es importante expresarlo. Además, también hay que decirlo, que actualmente no es posible subir los aranceles a 375 subpartidas. He traído aquí un cuadro que plantea lo siguiente: solo 45 subpartidas de consumo hoy no tienen el arancel máximo. Entonces, ¿incluirán materias primas para la industria? Esta es una pregunta que estamos planteando nosotros, porque actualmente ya no pueden subir mucho más a los bienes de consumo y por eso nosotros sabemos que lo que se pretendiera hacer es subir a ciertas materias primas, porque también quedaría la subjetividad de qué es una materia prima, si solamente el polipropileno, por ejemplo, o un envase de plástico que sirva para, por ejemplo, jabón líquido. Entonces se crea esta subjetividad y todo esto lo único que termina haciendo es encareciendo los productos y esto lo paga la gente. Ahora, las importaciones del Estado, porque ustedes se referían antes al déficit que causa el Estado, son libres de aranceles, nunca se tocan, ¿son inversiones también? Son inversiones, pero que no tienen el mismo nivel de productividad que las inversiones en el sector privado. Eso es importante de expresarlo por un lado. Por otro lado, el gobierno no está haciendo el sacrificio de la misma manera que le está pidiendo la corresponsabilidad al sector privado. En este cuadro nosotros podemos ver cuál es el esfuerzo que plantea hacer el gobierno. 4.000 millones de dólares sería la reducción intencional del gasto. Bien, primero habrá que ver si esto se ejecuta y estaremos vigilantes para que eso suceda. Pero por otro lado, la recaudación extra del plan económico, es decir, lo que le sacarían a los ciudadanos, sería mayor el sacrificio que el propio sacrificio que está haciendo el gobierno. Entonces, no puede ser posible pues que si queremos salir adelante sigamos haciendo las mismas cosas. Por eso nosotros planteamos, sin más aranceles que pesen sobre el comercio,
es posible volver a levantarnos y el comercio puede crear decenas de miles de empleos de calidad, empleos adecuados. Pero es importante no solo esas reglas claras, sino tener la certidumbre de que no se van a aumentar aranceles en lo que queda del tiempo de este gobierno. Eso es realmente importante. Y enfatizar el hecho de que primero no hay que ver si realmente solamente le suben aranceles a ciertos productos, pero aún en ese caso eso no es positivo porque se encarece toda la cadena de comercialización. Si se frenan las importaciones, se afectan también las exportaciones y el Ecuador pierde productividad y competitividad. El señalamiento suyo de que el sacrificio exigido no es compartido equitativamente entre el Estado y el sector privado, también es muy importante observar que eso pende de un hilo, de que la ejecución depende de una parte, depende del gobierno. Claro, ese es un poco el tema, que el gobierno hace un sacrificio, se plantea hacer un sacrificio menor al que pretende imponerle al sector productivo, por un lado, y por otro lado luego pues son juez y parte. Pero lo que nos toca pues a la ciudadanía y en este caso a los comerciantes es ser proactivos, ser propositivos, y por eso nosotros le planteamos al presidente, le decimos, mire, tenemos información, estudios técnicos, hemos hecho todo el análisis respectivo donde podemos evidenciar que de subirse los aranceles, los resultados no van a ser positivos en términos ni de producción ni de empleo. Le va a encarecer la vida a la gente. Ese no es el camino que debemos de transitar. Debemos de pasar de un plan económico a un plan de generación de empleo. El comercio quiere poner su parte. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la certeza de que no nos van a llevar para abajo con más aranceles. Podemos nosotros ahí sí ponernos, arrimar el hombro y dar la certeza al país de que podemos generar decenas de miles de empleos, pero necesitamos tener la tranquilidad mental de que no se van a subir aranceles que además son innecesarios, no solamente contraproducentes, como lo hemos demostrado hace un rato, son innecesarios para mantener la dolarización. Ahora, el alza se refiere solo a bienes de consumo. ¿Cómo que usted insiste entonces en que esto también es productivo? Si el bien de consumo es un bien que ya viene, digamos, no para ser transformado, sino para ser consumido. Ahora, hay bienes de consumo perecederos, bienes de consumo duraderos. Dentro de este universo de bienes de consumo, ¿cuáles son los más demandados por la ciudadanía? Tecnología, computadoras, celulares, ropa, zapatos, vehículos, son todas estas, yo no diría temas suntuarios, primero que eso es cuestión de cada persona, es un tema de la libertad individual, pero luego además son herramientas de productividad que de encarecerlas más, si tú encareces por ejemplo los vehículos, encareces el transporte y encareces toda la cadena de producción, inclusive las exportaciones, por eso es importante tener en cuenta que hasta pues las empresas que se dedican comercio con industria, el 80% en algunos casos de los insumos para producir son materias primas importadas. Por eso nosotros planteamos, ya sea por el lado de materias primas, por el lado de insumos de capital o por el lado inclusive de los bienes de consumo como los que estamos mencionando, computadoras, tecnologías, celulares, encarecerle la vida aún más a los ecuatorianos no es el camino correcto, es completamente innecesario. El comercio puede volver a salir adelante, podemos crear decenas de miles de empleos, pero para hacerlo es importante que el gobierno deje de creer en animales mitológicos, ese unicornio de pensar que la dolarización se salva con restricción. La dolarización se salva con convicción. Y eso hoy es reglas claras y no subir los aranceles. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias. Alondra. Vamos a la pausa y al regresar, Esteban Bernal, asambleísta de Creo, medidas cautelares para suspender concursos para fiscales provinciales e insistencia de juicio político contra el Consejo de la Judicatura. En pocos minutos estamos de vuelta. Esteban Bernal, asambleísta por Azuay, entregó al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana el expediente del juicio político que presentó en contra de Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura y sus vocales, por incumplimiento de funciones, y solicitó al organismo colegiado que dicho funcionario sea evaluado y posteriormente censurado. Esteban Bernal, buen día, bienvenido a Contacto Directo.
Buenos días, doctor Pinargote. Gracias por la invitación. Usted también solicitó a la función judicial acción constitucional de medidas cautelares para suspender provisionalmente los concursos de selección de fiscales provinciales, basado en la auditoría de Contraloría al proceso de selección de personal de la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura en el periodo octubre 2010-julio 2015. ¿Qué irregularidades constan en el informe de Contraloría? Bueno, un saludo a los ecuatorianos, particularmente a mi provincia de La Suay. Doctor, nosotros hemos presentado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio varios documentos, usted bien lo citó en el inicio de la entrevista, entre ellos el expediente del juicio político que habríamos presentado en septiembre del 2017 y que se nos fue negado de una manera burda por parte del Consejo de Administración Legislativa. Ahora hemos presentado al Consejo de Participación Ciudadana aquel expediente lleno de pruebas y de documentos que sustentan aquellas pruebas que en este mismo medio de comunicación las evaluamos. Pero a ello se suma ahora varios elementos más. Por ejemplo, la acción de acto urgente que llevó adelante la Fiscalía General del Estado. Y a eso, el informe de Contraloría que tuvimos a bien presentarlo el miércoles pasado, conjuntamente con el doctor Hernán Ulloa, de aquí de la ciudad de Guayaquil, quien de manera conjunta hemos trabajado en la búsqueda de esta información. Hay que comprender que este informe de Contraloría, que bien usted cita, es del año 2010 al 2015, tiene responsabilidades desde el 2013 con el actual presidente del Consejo de la Judicatura, 2013, 2014 y 2015, en el cual se encuentra claramente definido la metida de mano a la justicia. Aquí quiero hacer una particularización. Aquellos 4 ejes del mal que le llamo yo, de la instauración de este proceso revolucionario, el inmenso endeudamiento en el Ecuador, el robo y la corrupción perversa que ha tenido el país, la persecución a quienes pensamos distinto y la desinstitucionalización del país, no se hubiese podido lograr, doctor, si no hubiesen cooptado la justicia ecuatoriana para crear un cerco de impunidad. Por eso nuestra denuncia, por eso la necesidad de inclusive de reinstalar conjuntamente con el asambleísta Raúl Tello el juicio político al Consejo de la Judicatura basado en los elementos de prueba que mencioné hace un momento, pero sobre todo en este informe de Contraloría que es devastador y contundente en contra del Consejo de la Judicatura. Ahora, el juicio político contra Gustavo Yalc lo solicitó en la Asamblea Nacional en septiembre de 2017, hace 7 meses, con pruebas sustentadas en más de 5.000 fojas en las que constan denuncias de jueces destituidos bajo la figura del error inexcusable. El pedido de juicio político fue negado por los 5 asambleístas de Alianza País en el CAL, pero influyó en esta negativa la comparecencia de Gustavo Yalc a informar en la Comisión de Fiscalización a pedido del PSC, cuando ese es un mecanismo siempre usado por Alianza País. El presidente del Consejo de la Judicatura acudió a la Comisión de Justicia en un momento dado para hacer una evaluación sobre uno de los elementos que habíamos planteado como prueba, la aplicación errónea del error inexcusable. Pero ese es uno de los elementos, un abuso sin duda a través de lo que yo le he llamado un brazo político que tuvo el gobierno de Rafael Correa a través de la justicia. Y esa aplicación del error inexcusable fue, entre comillas, discutido en la Asamblea Nacional. Pero nunca se dijo nada de la denuncia de los ex jueces que fueron perseguidos por el Consejo de la Judicatura. Nunca se dijo nada de las cartas del doctor Alexis Mera, que amenazó a los jueces de Portoviejo y que lo presenté de manera documentada y que le hizo conocer al presidente del Consejo de la Judicatura. Tampoco se dijo nada del caso de Cuenca, por ejemplo, de uno de los juicios en donde tenía interés el doctor Gustavo Yalc, puesto que fue parte procesal porque lo citaron en el año 2011, y al transcurrir el tiempo terminó sentenciando, censurando y destituyendo a los jueces cuencanos que sentenciaron en su contra. Y ahora habrá que preguntarse, doctor, si es que van a decir algo sobre este informe de Contraloría. Si usted me permite, mire usted lo que dice la Contraloría General del Estado, justamente en parte del informe, en donde manifiesta que en el concurso 2013, el presidente y vocales del Consejo de la Judicatura, mediante resoluciones de fechas específicas, respectivamente, otorgaron nombramientos a agentes fiscales sin considerar el orden de puntuación. Esto consta
particularmente ya entregado a las autoridades judiciales y sobre todo entregado al Consejo de Participación Ciudadana para que se haga una evaluación. A ellos se suman una cantidad de irregularidades durante todo este informe de Contraloría en donde da cuenta cierta de que hubo la metida de mano a la justicia. ¿Cómo entender que los concursos de oposición y mérito, hablan entre comillas, oposición y mérito, se llevaron adelante durante los años 2013, 14 y 15 por este Consejo de la Judicatura y que tuvo imputaciones de responsabilidad por parte de la Contraloría General del Estado porque no mostraron transparencia y eficiencia en cuanto a este proceso? ¿Cómo podíamos confiar que los nuevos concursos que lleva adelante para probablemente llenar casi 7.500 plazas en el Consejo de la Judicatura podía tener la transparencia que demandamos los ecuatorianos? De ahí que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tomó la determinación de estos concursos y bienvenido sea por la transparencia a la justicia. Es decir, que usted hasta el momento ha tomado 3 iniciativas, ante un juez, ante el Consejo Transitorio, y va a incidir también en el juicio político en la Asamblea porque la responsabilidad política es una cosa aparte de la responsabilidad administrativa y de la responsabilidad penal que usted está señalando en el... Usted lo ha definido perfectamente, doctor. Aquí en el Ecuador, en los últimos meses, cuando se planteó el juicio político al ex vicepresidente de la República, hoy preso, Alianza País quiso darnos a interpretar que el tema penal venía de la mano del tema político. Usted lo ha citado plenamente, ni lo uno ni lo otro, inclusive el tema administrativo por parte del Consejo de Participación Ciudadana. El control político al que estamos sometidos en este momento los ecuatorianos frente a la Asamblea Nacional, los funcionarios públicos, es un control de absoluta responsabilidad de los asambleístas y en ese contexto el juicio político tenemos que reinstalarlo y vamos a plantearlo con las pruebas que habíamos presentado en el mes de septiembre del año pasado, como usted lo citó, y se adicionará una gran cantidad de pruebas, pero sobre todo este último informe de Contraloría que da cuenta efectivamente de algo innegable. Es imposible que el Consejo de la Judicatura, peor aún, asambleístas que eventualmente quieran defender este proceso de cooptación de la justicia, puedan relevar la responsabilidad aquí determinada por la Contraloría, no por Esteban Bernal, no por nuestro movimiento Creo, no por Guillermo Lazo, lo determina la Contraloría General del Estado y en un informe que vale la pena aclarar, no se encontraba en el sistema de la Contraloría. Curiosidad que nos llevó que conjuntamente con el doctor Hernán Ulloa pidamos a través de la Fiscalía General del Estado aquí en Guayaquil mediante un acto administrativo para que se nos entregue el documento que hoy es público y que efectivamente devasta la supuesta independencia de la justicia que tanto defiende el doctor Yalco. Esteban Bernal, asambleísta por Azuay de Creo, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias a usted. Alondra. Pausa y regresamos. Silvana Pastor, vicepresidenta administrativa de la empresa Gente Oil, réplica a Fernando Villavicencio sobre estudio de reservas del campo petrolero Singue y tarifa de explotación. Pausa y regresamos. La compañía china Geotech Group Limited, contratada por Petroecuador en el 2009, realizó un estudio de sísmica y reservas del área Cuyabeno-Sanzaguari y determinó que varios yacimientos del campo Singue serían compartidos con los campos Cuyabeno-Sanzaguari. Al respecto, el lunes pasado, Fernando Villavicencio señaló lo siguiente. Escuchemos. Estamos frente a un gravísimo fraude, ocultamiento de información y hablemos, sí, de un acto colusorio entre las autoridades de Petroecuador, del Ministerio de Hidrocarburos de esa época y las compañías contratistas. Primero, que se utilizaron informes de reservas falsos no actualizados, como este que señala por la propia compañía Geotech del año 2006 de que las reservas del campo bloque Singue serían de 2.040.000 barriles, pero al haberse ocultado información se engañó al país
¿sí?, de que existían 20 millones de barriles. Aquí está el informe, y lo más grave, Alfredo, es de que no solamente existirían 20 millones de barriles, sino que las estructuras, como se señala en el informe de Geotech, las estructuras geológicas del campo Singue y del bloque Cuyabeno-Sanzaguari serían compartidas. Silvana Pastor, vicepresidenta administrativa y financiera de Gente Oil, contratista para la exploración y explotación del campo Singue, ha solicitado la réplica. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote, y muchas gracias por este espacio. Es su réplica. A ver, realmente le digo, doctor Pinargote, es frustrante e inaudito que se pueda presentar en el canal, en este canal tan respetuoso, un informe que habla de certificación de reservas, cuando es un documento en Word, un documento que no tiene ninguna firma de responsabilidad, hecho por una empresa que si usted la busca o la trata de ubicar, es una empresa que no se encuentra por ningún lado como una certificadora de reservas. En la industria petrolera únicamente se puede trabajar con empresas registradas como certificadoras de reservas. Este documento es una interpretación, pero no es una certificación de reservas. Le voy a dar un ejemplo. Hoy por hoy estamos hablando de que tenemos en la nueva ronda petrolera las reservas de 33.99 millones de barriles para el campo Cuyabeno-Sanzaguari. Este mismo reporte al que hace referencia su invitado habla de 158 millones de reservas. Este mismo reporte. ¿Qué quiere decir entonces? Que aquí también estaría mintiéndose sobre las reservas que tiene este campo que está siendo licitado hoy por hoy. Mire, es gravísimo que se presente en televisión un tema de o mala fe o desconocimiento total de la industria, en el cual la única manera de certificar reservas es a través de la perforación, a través de la inversión. La compañía Gente Oil... Ahora, pero también hay la presentación por parte de la Contraloría de este informe, entonces ahí sería la confusión, pues. No, la Contraloría, doctor Pinargote, permítame que le comente, no tiene este informe como parte ni de su reporte, ni está esto formando parte de la investigación en Fiscalía. Esto es, como le digo, es un estudio que así como hay muchos otros geólogos han hecho otros estudios, pero no se basa en una certificación de reservas. Esto bajo ningún momento en la industria es considerado como un documento válido. Ahora le digo una cosa, la certificación de reservas únicamente se hace a través de la perforación de pozos. Conforme usted va perforando, emite informes y empieza a hacer la certificación de reservas. Yo no sé si podemos ver este cuadro acá. Usted va a poder ver que Gente Oil en el 2013 perfora los pozos e incrementa las reservas. En el 2014 perfora 5 pozos e incrementa reservas. En el 2015 perfora otro pozo y se incrementa, y conforme ya se deja de perforar, en ese momento empiezan a decaer las reservas. Las reservas es un tema dinámico, no es un tema de que hoy por hoy tengo... Ahora, pero ¿por qué Petroecuador, digamos, contrató ese estudio? Porque usted dice, en efecto, es un estudio, no es una certificación de reservas. ¿Pero qué propósito tenía Petroecuador en contratar ese estudio entonces? Petroecuador, no sé si lo contrató o no, pero porque, como le digo, no tiene una firma de responsabilidad este documento, pero Petroecuador, así como todas las empresas privadas, hacemos interpretaciones de reservas, pero jamás utilizamos una interpretación. Hacemos interpretaciones, pero es para evaluar la estructura de los campos, pero no es que se utilizan estos informes para decir a ciencia cierta, aquí tenemos este número de reservas. Pero lo más importante, doctor Pinargote, en el supuesto no consentido que estos 20 millones se hubiesen conocido, la empresa jamás conoció este reporte. No se puede afirmar que aquí hubo un ocultamiento porque la empresa no conoció de este reporte. Eso es falso. Pero digamos que hubiesen habido los 20 millones de reservas. Para extraer los 6 millones de reservas a la fecha, Gente Oil ha invertido no los 27 millones que se le pidió. Claro, vamos a esa parte entonces. O sea, acerca de la cifra de reservas y la tarifa que se utilizó en la Secretaría de Hidrocarburos en el contrato, Villavicencio señaló lo siguiente, veamos.
En esta carta ya ellos, el propio consorcio, mejor dicho, la compañía Digoil, establecía una tarifa de $29.3 por cada barril, no 33.5 como se definió en la época de Wilson Pastor. La Contraloría General del Estado el año 2012 estableció que el costo de producción por cada barril de petróleo en Zingue no pasaba de $7.68. Es decir, el país y las autoridades tienen que explicarle cómo así subió la tarifa de 168 a 33.5. El consorcio de compañías constituidos por Digoil y Gente Oil negociaron este contrato conociendo que existían 20 millones de barriles de reserva. Su réplica. A ver, primero, repito, falso que la compañía conocía que habían 20 millones, falso. Segundo, si es que se hubiese conocido tanto la compañía como las entidades de gobierno, yo le digo a usted, jamás se habría podido extraer 20 millones de reservas con los 3 pozos establecidos en el contrato. Es decir, que a la fecha, Gente Oil, para extraer 6 millones de reservas, ha perforado 8 pozos y ha invertido $123 millones, más $90 millones en costos. Si quisiéramos decir entonces que a la fecha se conocía que habían 20 millones de reservas, las actividades mínimas establecidas en la licitación no habrían sido 3 pozos, habrían sido por lo menos 20 pozos, asumiendo que todos los pozos sean exitosos. Un pozo más o menos tiene una vida promedio de 1 millón de barriles en el tiempo. Y por otro lado, venir a decir que la tarifa habría sido menor, ¿cuál es el fundamento para decir que es menor? La tarifa es el resultado de una negociación con las expectativas de lo que un inversionista viene a invertir al país. Si usted revisa todas las tarifas de los otros contratos y las tarifas de la ronda licitatoria, todas están más o menos entre los 40 y los $32. Entonces, ¿por qué esta tarifa estaría equivocada? El señor Villavicencio hace referencia nuevamente a una tarifa o costos de $7 en los contratos anteriores, pero se olvida de decir que en esos contratos la contratista no solamente se le reembolsaban esos $7, se le pagaba con crudo, con participación de crudo, es decir, la contratista recibía el crudo y lo vendía y adicionalmente le reembolsaban los $7. En estos contratos de servicios con tarifa, el Estado no pone un solo centavo, el Estado simplemente entrega el campo y la contratista tiene la obligación de hacer sus actividades mínimas, de encontrar mayores reservas a través de la inversión. Y eso es lo que ha hecho esta compañía, doctor Pinargote. Aquí se le está maltratando a un inversionista que creyó en el país hace 6 años. Ahora, respecto sobre el inversionista, sobre la compañía Gente Oil, Fernando Villavicencio afirmó lo siguiente, veamos. El país también tiene que saber, aquí estuvo la representante de la compañía Gente Oil diciendo que Gente Oil es una empresa famosa en el mundo. Falso. Yo les pido que ingresen a la página web. Es una compañía de papel. La compañía Gente Oil fue creada el año 2012 por los ex accionistas de la compañía Ivanhoe, que fracasaron en el proyecto de desarrollo del campo Pungarayacu. Usted recuerda, Alfredo, el gerente de operaciones del campo Pungarayacu de Ivanhoe fue el hermano de Wilson Pastor, Santiago Pastor Morris. Ellos constituyeron Gente Oil en California, luego constituyeron otra Gente Oil en Singapur, que se domicilió en Qatar y ahora se domicilió en Ecuador, semanas antes de la firma del contrato. Su réplica. A ver, doctor Pinargote, primeramente, Gente Oil es tan seria que, como ustedes pueden ver los resultados de esta compañía, ha invertido más de $345 millones de inversiones de capital y en costos de producción. Tiene una empresa con 65 empleados, tributa impuestos por más de $34 millones en 5 años y es una empresa reconocida como un inversionista de una trayectoria importante que, si la quieren buscar, la pueden encontrar. Segundo, venir a decir que esta es una empresa de papel, déjeme decirle que es fácilmente revisable en la Superintendencia de Compañías quiénes son los accionistas de esta empresa. El señor Khalil Sholi es un inversionista muy reconocido a nivel internacional. Creyó en este país hace 5 años, vino a este país de un campo abandonado, totalmente abandonado. Hoy por hoy es un campo que tiene tecnología de punta, 9 pozos perforados, una planta de tratamiento de agua, tiene un campo que tiene básicamente, estos son los 9 pozos perforados, tiene una estructura
técnica y una estructura de tecnología muy importante, una planta de tratamiento de agua que acá en Sudamérica no la tienen, es la única en el país que genera cuidado ambiental. Es una empresa con responsabilidad social, con proyectos sociales muy importantes en el área de las comunidades. No se puede hablar jamás de una empresa de papel. Y por favor, aquí se está maltratando a un inversionista que vino a este país, invirtió a este país, le ofreció proyectos importantes a este país. ¿Cómo podemos maltratar de esta manera hoy por hoy que estamos llamando a la inversión extranjera? Yo le invito nuevamente, doctor Pinargote, a que vengan a investigar el caso. He pedido a varios periodistas, se han acercado a las oficinas, han podido ver la verdad, han podido ver que esto es un atropello y no podemos basar las denuncias en gente que no tiene conocimiento del sector y que simplemente los llevan a una arena política. Este no es un caso político, aquí no hay corrupción. Ataquemos la corrupción donde hay corrupción. Pero bueno, aquí... Silvana, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Silvana Pastor ha ejercido su derecho a la réplica en representación de Gente Oil. Alondra. Así es, y así concluimos por hoy Contacto Directo, pero no se olvide que mañana volvemos a las 7 en punto, Alfredo. Mañana continuamos, rayando la desinformación en Contacto Directo.